tema, jóvenes, es arquitectura de la computadora y también los periféricos, ¿no? Porque todo está dentro de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí, si podemos notar en esta diapositiva, tenemos varios bloques acerca de la parte interna, externa de la computadora. Y hacemos referencia mucho a la arquitectura del PC o de la PC, ¿no? Decíamos, ¿por qué del PC? Porque es personal computer o de la computadora, ¿no? También podemos denominarlo. Esta primera imagen que ustedes pueden notar es para poder identificar lo que es básicamente un gabinete, la cual tiene toda la parte de la estructura con todos sus componentes. ¿Qué vamos observando? Vamos a ir marcando para que ustedes vayan también participando. El gabinete, toda la caja dijimos. ¿Qué más? Dará mayores detalles. Fuente de poder. La fuente de poder, profesora. Ya. La memoria. Memoria. El CPU cooler, De audio. tarjeta de gráficos, tarjeta de CPU. audio, Procesador, tarjeta madre, Unidades Ya. ópticas. disco duro, la tarjeta de audio, y tarjeta de disco audio, duro, profesora. Ya le marqué disco duro, tarjeta de audio, mi tarjeta de gráficos. de gráficos. ¿Ok? Y el procesador, no nos olvidemos que es el famoso CPU o la CPU. Ya vamos a ver por qué la. Bien, entonces esas son las partes que corresponden a la parte interna de lo que es una computadora, en este caso del gabinete, del case, que lo vamos a ir viendo detalladamente a cada uno de ellos en el transcurso de la explicación. ¿Ok? Luego vamos a pasar a esta otra imagen que tenemos aquí. Nos dice ahí hardware básico de un computador personal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuáles son las partes básicas? El monitor, la placa madre, la CPU, memoria RAM, tarjeta de expansión, fuente de alimentación, unidad óptica, disco duro, Teclado y el mouse. teclado y el mouse. Ya. Es necesario, jóvenes, que nosotros podamos entender, si bien les decía en la clase anterior, que nosotros normalmente íbamos y utilizábamos directo, ¿no? Encendíamos la computadora y lo que era nuestro trabajo, si era para diseñar, si era para hacer aplicaciones, etcétera, ¿verdad? Pero ahora lo que nosotros vamos a entrar detalladamente es saber cuál es la herramienta, para qué sirve cada detalle que tiene una computadora, desde su estructura, la parte física hasta la parte lógica. Prácticamente todo lo que vimos en la parte de arriba está allí, solamente aquí incorporamos que el monitor, el teclado, el mouse y toda la parte del gabinete, de la caja, del case, con todos sus componentes. Entonces, con eso es lo que funciona una computadora básica, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a esta otra parte, que sería, dice acá, UPC o CPU. Dice unidad central de procesamiento, por eso es UCP en español, pero CPU en inglés, Central Processing Unit, así es. Entonces, la unidad central de procesamiento, ¿qué es lo que hace, jóvenes? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ustedes pueden notar aquí en esta pequeña imagen que tenemos en la parte superior? La memoria principal, la unidad aritmética, registros, unidad de control, unidad de ES y periféricos y la PC, la entrada PC. Salida y entrada. Ya, pero que más o menos nos da una idea con esta parte de este flujograma que hace la computadora internamente. Recordemos que la unidad central de procesamiento es el cerebro de la computadora, es lo que hace que toda la parte del procesamiento de la información se dé. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, muy importante es esa pieza de la computadora. Claro que todas contribuyen a la arquitectura, ¿no? A poder tener una estructura y cada pieza es importante, la tarjeta, la memoria, la placa madre, pero este componente, jóvenes, hace que tu computadora funcione de una manera lógica y estructurada. Entonces,
¿Qué idea nos da? Eso es lo que estamos viendo. A ver. Todo lo que se guarda, Miss, se almacena. Ya. ¿Qué más? Los datos, información, datos. Vamos participando. Si tenemos ahí por ahí alguna idea y vamos a ir consolidando. ¿Ok? MIS también se le conoce como ALU. Controla tanto el movimiento entre memoria, las señales que circulan entre la CPU y los periféricos. Bien, jóvenes, lo que hace esta parte de la unidad central de procesamiento son básicamente 3 acciones. ¿Ok? Ingresa datos, Procesa datos. y presenta datos. Ingreso de datos. El ingreso de datos, jóvenes, por eso dice allí los registros, todo está en función a la unidad aritmética. Quiere decir que esto también funciona con códigos binarios. Nosotros podemos pensar que la computadora, tal como nos muestra la información con letras, con imágenes, todo esto, puede estar también funcionando por dentro. Pero si nosotros podemos un poquito más indagar y ver desde la estructura, vemos que todos son piezas electrónicas, ¿verdad? Una placa, una memoria, una tarjeta, una fuente, todos son piezas electrónicas. Entonces, lo que hace dentro de ella es trabajar con códigos binarios, ceros y unos, y estas, por medio del procesamiento de la información, lo que hace es precisamente transformar esos códigos binarios a la presentación de la información a través de letras, de imágenes, de sonidos, todo lo que nosotros ya hemos podido experimentar al usar una computadora. O permite el ingreso de datos. ¿Cómo es que trabaja nuestra computadora con el ingreso de datos? Uno no puede ingresar los datos de una manera tal vez mental, ¿verdad? De una manera que yo escribí en un papel y lo coloco. Sí, para eso es necesario que se trabaje con periféricos. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los periféricos que nosotros trabajamos para el ingreso de datos? El teclado. El mouse. El mouse nos permite la manipulación directamente de los datos, de la información. El teclado cumple una función muy importante, jóvenes. No solamente es, sí, para escribir me sirve, ¿no? Pero es dentro de esa escritura, de lo que nosotros podemos denominar teclear o escribir, es el ingreso de la información. Cuando ustedes ven allí un programa, pues es toda una estructura lógica de programación la que nos muestra ese resultado al tener un programa con instrucciones. Por ejemplo, cuando queremos abrir un documento, cuando queremos guardar un documento, entonces todo está en función de instrucción y la computadora trabaja así, de esa manera. Cada una de las secciones son instrucciones que se llevan a cabo para poder, ¿qué cosa? Dar esa información, que procese esa información, que almacene esa información y que también nos muestre esa información que nosotros hemos ingresado. ¿Okay? Entonces, toda esta parte, de esa primera parte, para el procesamiento, trabaja en unidades aritméticas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué también nos menciona la memoria y la memoria principal? La memoria principal, jóvenes, también cumple una gran función, porque esta también es encargada de el trabajo que hacemos en multitareas. Quiere decir que esta es la que va a soportar todo lo que ustedes abren. Una ventana, un programa, abren por ejemplo el internet, el WhatsApp, el Google Meet. Todo lo que ustedes van abriendo es lo que va trabajando internamente la memoria. Y eso lo decíamos también en la clase anterior, que nos va a dar facilidad al poder hacer uso de cada parte de nuestra computadora, ¿no? A la manipulación y también a la velocidad. A más memoria, más velocidad. A menos memoria, entonces también se restringe este proceso. Y todo esto, jóvenes, lo que hace es tener dentro de la unidad de control, como dice su nombre, ¿no? La parte esencial de nuestra computadora. Cosas fundamentales que tenemos que saber. Repito, ingreso de datos. Para eso yo utilizo todo lo que son los periféricos, las unidades de entrada y salida.
¿Ok? Algunas me permiten ingresar información, otras me permiten mostrar la información. Estamos hablando, por ejemplo, de una impresora, ¿no? Cuyo resultado allí puedo obtener de un producto. ¿Qué me permite mostrar también? Una pantalla, ¿verdad? Vamos a ir conociendo todas estas partes fundamentales de la computadora. ¿Ok? Luego tenemos el procesamiento. Ya ingresé los datos. Entonces lo que hace la computadora es, como les decía, procesar la información que hemos ingresado y luego las almacena y luego también podemos ver la información. Nos muestra la información. Eso es básicamente la explicación de lo que hace un UCP o un CPU, ¿no? Lo repito, Unidad Central de Procesamiento o CPU, Central Processing Unit. Ok, entonces aquí vamos a ir viendo cómo funciona, jóvenes. Por los periféricos de entrada se introducen datos. Los datos introducidos se guardan en la memoria. Los datos almacenados se pasan a la CPU y la CPU procesa los datos generando resultados. Los resultados se almacenan en la memoria. Los resultados salen de los periféricos de salida y todo el tráfico de datos se realiza por los buses. De entrada, proceso y salida. Básicamente 3, lo que les mencionaba, ¿ya? Pero muy importante también es esta parte del almacenamiento, ¿ok? Después de lo que hace el procesamiento de la información, lo almacena. Recuerden que por eso es que tenemos también un disco duro, ¿sí? No funcionaría de esta manera si es que ese componente tampoco existiera, ¿ok? Entonces lo que hace todo el proceso es cómo funciona una computadora. Entonces miren esta última parte. ¿Qué más pueden conectarse a una computadora básica o también una laptop? Una cámara, un celular, Audífonos, audio, impresora, parlantes, impresora, Modems. Un monitor más. el televisor. Sí, perfecto. Ya nosotros hemos visto también en la clase anterior de qué manera es que nosotros podemos utilizar todos los puertos que Por tiene el cable de el HDMI. gabinete. Eso, todos los cables que también son piezas importantes. De nada me sirve tener una computadora, un monitor, lo que es básico, ¿no? Ya leímos, monitor, mi teclado, mi mouse y mi case, que están los componentes, y si no tengo los cables. Entonces es necesario también que todo esto se complemente y es así, ¿no? Se conectan, se ingresan, hay puertos de salida, puertos de entradas. Entonces vamos a ver en esta otra información que tenemos. El case, o la caja o el gabinete, es una estructura, así como ustedes han visto y ven siempre en una computadora, ¿no? Que tiene la forma de torre. Ustedes pueden notar, tenemos las carcasas, es decir, la parte externa, la que recubre el gabinete. También tiene materiales. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la institución mucho son de metal. También puede existir, dice allí, la información de plástico. ¿Qué cosas es lo que tenemos en la parte frontal? El botón de encendido. Sí, el botón de encendido. Pero ustedes me dirán, profesor, eso no es el primero. Si arriba estoy viendo de DVD o el otro. Entonces, independientemente del modelo, jóvenes, independientemente del modelo, puede ir el botón encendido en la parte superior, a la izquierda, a la derecha, en el centro, abajo, donde el diseñador ha hecho su trabajo con respecto a la caja, al gabinete. Entonces, en este caso, estamos viendo este ejemplo que está en la parte inferior. En la institución, generalmente vemos en la parte superior. Unidad de DVD y ROM. Ya, en realidad así se lee en español, DVD. ¿Ya? Pero estamos acostumbrados también a decir DVD, ¿no? DVD-ROM. Ok, unidad de DVD es la bandeja, ¿no? Es una bandeja de una unidad que se denomina DVD, o también se dice lectoras o grabadoras. Y también veíamos que tenemos ranuras, las cuales también nos van a permitir hacer inserción
de otras unidades de DVD. Lo que vamos a ver también es su botón para expulsar esta unidad, ¿no? Entonces colocamos el CD o el DVD y según su función que tengan son de lectura y de escritura. Algunas van a ser solamente para colocar CDs y otras para colocar DVDs. Entonces pueden ser de lectura y escritura. Puerto USB. USB. Ya, puertos USBs. Entradas también de audio. Claro, entrada y salida de audio. Colocamos un auricular y esa es entrada o salida del audio. A ver. Salida. Salida. ¿Por qué es la salida del audio? Su mismo nombre lo dice. ¿Por qué? Porque se puede escuchar al conectar el auricular. Exactamente. Nosotros obtenemos, ¿qué cosa? El sonido saliendo. El sonido que emite. Y la otra entrada, bueno, ya lo dije, es precisamente para el micrófono. Claro. ¿Por qué? Porque yo Antes de hablarse. introduzco el dato. Ese dato es en voz, en audio. Entonces, esta parte, jóvenes, del gabinete, muy importante, una vez más les repito, porque ahí se almacenan todos los componentes electrónicos. ¿Ok? Ya estamos viendo la parte frontal, ahora vamos a ver la parte posterior. ¿Qué notamos? A ver, toda esa parte ya nosotros lo hemos visto físicamente. Vamos. Toma de corriente. Ya, generalmente decimos toma corriente nada más, ¿no? Toma Pero corriente. mira el término, toma de corriente. ¿Por qué? Porque permite la conexión. La Todavía conexión ahí no se retornada. entiende. Permite la conexión entre el gabinete y La electricidad. la electricidad o el fluido eléctrico, ¿no? Bien, eso. ¿Y qué entrada tiene ese toma de corriente? ¿Qué tipo de entrada? ¿Hembra o macho? Hembra. Hembra. Hembra, muy bien. Muy bien, sí. Luego tenemos, Entrada. La salida Salida de audio. sí, la misma explicación que en la parte frontal hemos visto. Y que la también parte tenemos, frontal. ajá, en la posterior, ¿ya? Y adicionalmente también nos viene un puerto más, que es el auxiliar. Estamos de color, bueno, siempre se ve de color celeste. Puertos USB. En puerto de Ethernet. Puerto de Ethernet. Puerto de Wi-Fi. USB, ya hemos RJ45. conocido. Cable de red. Cable de RJ45. ¿Qué tipo de red? Alámbrica. Alámbrica o cableada. Muy bien, ¿ya? Y con lo que mencionó su compañero, con el conector RJ45. Ok, luego tenemos aquí, Puerto serial. y luego que tenemos por acá, El puerto VGA. ya. ¿Para qué decimos que es el O el VGA? puerto del monitor. Ok, ¿ya? Es el puerto del monitor. Generalmente lo que se introduce allí es el cable VGA, su mismo nombre, para poder hacer la proyección hacia el monitor. O sea, toda la parte de la información va a recibir directamente el monitor. ¿Ok? El VGA. Luego tenemos otro puerto. PS2. El PS2. PS2, eso también les expliqué y teníamos un ejemplo, ¿no? ¿Se recuerdan? Hoy los jóvenes que han estado en la clase. Sí. Sí, mira. Ok. En algunos estaba fusionado para ambos, tanto para el teclado como para el mouse, ¿no? Y otro que tenemos dos. Slots de expansión. Sí, también son ranuras, slots de expansión o ranuras. Estos también van a permitir que nosotros, técnicos, podamos retirar una ranura, un slot y poder colocar, por ejemplo, una tarjeta de red inalámbrica, como hemos visto ya en físico. ¿Estamos? ¿Recuerdan? Sí. Ya, esa antenita que nosotros hemos notado precisamente de la tarjeta de red, entonces ahí ha sido colocado. Listo. Y luego tenemos lo que les decía, ¿sí? La parte esta que era del puerto, el más grande, ¿recuerdan ustedes? Es el puerto paralelo, ahí está. O de la impresora, ¿no? Las que antes teníamos. A las matriciales. Algunos gabinetes poseen estos tipos de puertos paralelos, pero muchas ya no.
porque trabajan directamente con los puertos USB. Ahora ya tenemos otros tipos de impresoras, pues, ¿no? Con más tecnología, sistema continuo, tenemos láseres, inyección a tinta, diferentes tipos. Pasemos a la siguiente. Y lo que les decía, ¿no? Muy importante, los cables. Una vez que nosotros hayamos notado toda la parte frontal y la parte posterior que tiene el gabinete, entonces ahora nosotros pasamos a esta parte también de las conexiones. Cable de poder o alimentación, que lo que ya mencionamos, permite la vinculación, ¿verdad? Entre la corriente eléctrica y la computadora, básicamente. Entonces ustedes van a poder notar también cómo se denomina estos tipos de cables entre hembras y machos, dependiendo del tipo de entrada que tenga tu gabinete. ¿Para qué nos sirve este tipo de cable de poder? ¿A quiénes se conecta? A la fuente de poder y... De la caja del gabinete hacia el estabilizador, perfecto. ¿Y el otro? Del monitor al estabilizador. Monitor. Del monitor hacia el estabilizador, ¿no? Y para el monitor también hemos visto que hay otro tipo de cable, pero también es ya denominado cable de poder. Ahora, el cable VGA o el Video Graphic Array o matriz de gráficos de video, ahí está, ¿no? Matriz de gráficos de video, es el VGA, lo que les había prometido buscar. Bien, esta función ya nosotros también conocemos, que va desde el gabinete hacia el monitor, ¿verdad? Y nos dice ahí claramente el concepto, se encarga de transferir la señal de la imagen o archivo informativo. Eso es lo que permite esa conexión precisamente desde la tarjeta madre, jóvenes, ¿ya? Este componente fundamental que tiene nuestro gabinete. Tenemos el cable HDMI o el High Definition Multimedia Interface o interfase multimedia de alta definición, ¿no? Ahora, es también igual, nos permite poder hacer la conexión de tipo de entrada con los de salida. Entonces ahí, si ustedes notan en esa parte, precisamente para los videos de alta definición y también el audio. Entonces cuando colocamos, por ejemplo, desde el monitor o desde del gabinete hacia el monitor o hacia un smart, un TV, ¿no? Un televisor inteligente, también, o hacia un proyector. Y el estabilizador, muy importante, que nos permite, como su nombre dice, estabilizar la tensión del fluido de la corriente. Va a evitar que tu computadora se queme, ¿no? Que llegue directamente a la placa y se quede ya sin vida útil. Entonces es necesario que nosotros conozcamos y también siempre recomendemos a los clientes que debe tener un estabilizador, ¿ok? Baja la tensión, eso neutraliza o la estabiliza. Sube la tensión y de igual manera. Entonces para eso es que se utiliza un estabilizador. Pasamos a esta parte también de la computadora en la forma básica, ¿no? Ya hemos visto todo lo que contiene el gabinete y lo que vamos a utilizar. Y el teclado, noten aquí, y quiero que ustedes también lo revisen en sus laptops o en sus computadoras que tengan. Mañana lo vamos a ver mucho mejor a esto. Y vamos a estar abriendo también los teclados, ¿ya? Vamos a estar abriendo los teclados. Entonces, por favor, sus destornillador, no se olviden. Teclas de función, como ustedes están viendo, toda la parte, ¿qué color? A ver. Color verde. Ah, ya. Color verde. Es todas las teclas de función. Es todo lo que es de F1 al 12. Exacto. Desde el F1 hasta la F12. Teclas de función. Vamos. Teclas especiales. ¿Cuáles son esas teclas especiales? Las de azules. Las que, por ejemplo, nos permiten Las celestes. capturas. Celeste. Celestito es, ¿ya? Nos permite hacer capturas de la pantalla, nos permiten desbloquear el bloque numérico. ¿Qué más tenemos? Teclas de control. Teclas de control. Ya, su mismo nombre lo dice, permite hacer el control de todas las partes de atajos de la computadora, ¿no? Como hacer un insert, ir a inicio, ir al final de un texto, suprimir o borrar, o desplazarse, el repage o página, el A de página. Luego tenemos el control, el alt, el logo de Windows. Luego tenemos otro bloque. Teclas de desplazamiento. Sí, teclas de desplazamiento. Generalmente estas teclas también son llamadas teclas de dirección.
arriba, abajo, izquierda, derecha. Y tenemos aquí el teclado numérico. Teclado numérico, básicamente su estructura es la función de el ingreso de los datos numéricos. Adicionalmente, se puede notar, tiene los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división y el enter. Luego tenemos que son las teclas. Teclas de escritura. De escritura. De escritura. Las que son denominadas las teclas alfanuméricas, del alfabeto y también de los números. ¿Por qué? Porque estas se conforman precisamente de letras y también de números, caracteres, símbolos, que tenemos desde la letra A hasta la Z, luego los números también y los caracteres que combinados con el shift, el block o alguna tecla, también podemos obtener caracteres, numeral, comillas, símbolo de dólar, porcentaje, todo lo que nosotros ya estamos utilizando. ¿Sí, jóvenes? Paréntesis por allí. Mouse, un dispositivo que nos permite precisamente la manipulación de los datos, dado a las instrucciones que se puede realizar dentro de la computadora. ¿Ok? Ahora, generalmente la parte conceptual nos muestra que tiene características importantes y también tienen tipos, ¿no? Hay tipos de mouse. Tenemos la alámbrica, como la que se presenta en la pantalla, en la imagen, y la inalámbrica, las que pues ya no poseen cables, ¿no? Bueno, el mouse, botón derecho, izquierdo y el scroll, el cable puerto USB. Básicamente eso. Ahora tenemos los mouse ópticos que en la fecha también están ya saliendo vigentes porque tienen un sensor en la parte posterior que permite también el arrastre. Bien, ¿qué más tenemos? El monitor o pantalla, que ahí podemos ver la información, básicamente eso. Y hemos visto también la parte de los botones que tiene para su configuración. Ahora, los periféricos, jóvenes, adicionalmente de lo que nosotros ya hemos visto, el gabinete, el mouse, teclado, ¿verdad? También tenemos estos periféricos de entrada y salida, impresoras, escáneres, micrófonos, speakers, parlantes, cámaras webs. Podemos también adicionar por allí nuestros celulares, porque todas estas permiten el ingreso de datos. Queremos una información del celular, conectamos a la computadora o por Bluetooth también. Ahora, en la arquitectura interna, ya vamos terminando. Vamos a notar aquí, jóvenes, que es todo ya la parte interna, como dice su nombre, ¿no? Todo lo que las piezas, los componentes que corresponden para el funcionamiento ya, netamente, físico. Ahí está, CPU, procesador o unidad central de procesamiento, y que allí, como ya hicimos en las primeras diapositivas de explicación, que es la parte fundamental, el cerebro, ¿no? la que da todo el control de nuestra computadora. ¿Ok? CPU, esa pequeña pieza, ese pequeño chip que tiene dentro, hace el procesamiento de la información que hace que funcione nuestra computadora. Y esta generalmente va insertado dentro de la placa madre, dentro de la motherboard o de la mainboard. Tarjeta madre, ok, allí está motherboard. Esta es la que tiene la estructura, como notamos ahí, de todos los componentes que va en nuestra placa. La pila, mira, ya la batería, la pila, la memoria, la memoria, La unidad de disco duro. disco, ya. Generalmente el disco duro se apoya mucho a uno de los puertos. La tarjeta de video. Tarjeta de video. los ventiladores, ¿sí? Coolers. Ok. Continuamos. Los coolers, claro. Aunque los coolers también se apoyan por los conectores, ¿ya? No es que van directamente insertados. Podemos colocar un cooler directamente en el gabinete y también directamente a lo que es el cooler del CPU o de la CPU. Entonces, eso es un poquito externo, pero sí va dentro, va dentro. ¿Qué más? Tarjeta de red también, ¿no? Tarjeta de red. Hemos visto Ethernet. De audio, miren aquí, audio. Para el sonido. Sí,
todo para el sonido, ¿ya? También tenemos las que van encajadas, recuerden, la memoria, van dentro de los slots. La memoria. Insertados. Los que van insertados. Los slots, tenemos un conector que va directamente hacia Fuente de poder. fuente de poder. Una vez más, recordemos que tenemos los componentes que se insertan directamente dentro de los slots, o en este caso también como la CPU, que también va ahí encajada, o las tarjetas, ya sea de sonido, de audio, video, como los conectores que nosotros también vamos identificando por aquí para el SATA. Estas ya tienen otras características, como ustedes ven, esta es una tarjeta integrada. De poder también ya nosotros hemos mencionado, y que estas van a, de una manera más práctica, digamos, va a poder hacer la distribución de toda la energía eléctrica hacia la placa madre, ¿ok? Directamente hacia la placa. Entonces, por eso decíamos muy importante que tengamos algunos tips para poder hacer la manipulación dentro, ¿no? O también utilizar nuestra cinta magnética o pulsera magnética. Bueno, ¿no? Si se daría el caso, sería excelente para poder hacer la manipulación. ¿Listo? Entonces todo esto hace la distribución dentro de la placa y también para otros componentes. Sin una fuente de poder, una computadora no funciona, porque la parte eléctrica es su vida. Bien, entonces continuamos. La memoria RAM nos dice acá, es la memoria de corto plazo del computador, ¿ya? ¿Cuál es su función? Recordar la información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas en el computador, ¿ok? Mientras la computadora está encendida. Eso de hecho. Entonces esto nos va a ayudar a poder hacer precisamente la manipulación, como les decía, de las ventanas. Abres un programa, está abierta a medida que vas utilizando, y a medida que tengamos más memoria, también vamos a hacer que nuestra computadora en la manipulación de las ventanas sea un poquito más veloz, ¿ya? Entonces es muy importante, y ahí también se guarda la información, ¿ya? Se guarda la información, pero a través de la memoria, nada más. Esto hace recordar, como su nombre lo dice, ¿ok? Que hay allí aplicaciones que se están utilizando, ¿ok? Un ejemplo así más claro, tal vez para que lo entienda, es cuando nosotros estamos trabajando en Word y cerramos, o se nos va el fluido y no guardamos, obviamente, ¿no? Lo que hace es que algunos programas tengan sus autorrecuperadores. Entonces, por eso a veces encontramos, si bien no en su totalidad, pero encontramos una parte de lo que nosotros hemos trabajado dentro del programita, ¿no? Entonces, esa es la parte de la memoria que nos ayuda a tener estos tipos de documentos guardaditos, ¿no? Disco duro. En este disco duro, almacenamiento puro, ¿ok? Toda la información que ingresamos, que se procesa, va directamente y se almacena en un disco duro, ¿ok? En este caso también permite la instalación del sistema operativo, que va directamente la parte lógica allí, de los softwares, de las aplicaciones, de los utilitarios, todo va ahí. Y es por eso que nosotros, cuando hacemos las particiones, y vamos a entender un poquito más, es, por ejemplo, en unidades, 2, 3, 4 unidades, es precisamente para que tengamos espacios para la instalación de los sistemas operativos, y también para almacenar otros documentos, otros archivos, ¿ok? Entonces ahí van a estar resguardados sus documentos siempre y cuando ustedes guarden. Y bueno, como dice ahí en la última parte, esto queda allí almacenado incluso hasta cuando tengamos apagado la computadora. Entonces, eso ya también un poco de lógica podemos utilizar y podemos ver, ¿no? Y tenemos las ranuras de extra. Estas ranuras, como hemos visto en la placa, también nos van a permitir que las tarjetas se inserten a través de ellas, ¿ok? Y son denominadas como tarjetas PCI, componente periférico interconectado, ¿ok? Entonces también se llaman estas ranuras slots en inglés,
y permiten precisamente ya lo que podemos trabajar, el audio, el video, la red, etcétera, ¿no? Va a depender mucho de cómo sea nuestra placa. Tarjeta de video, noten ahí, procesa la información, ves en el monitor. Sin una tarjeta de video no puedes ver nada, no se ve nada en la pantalla del monitor. No sale nada. ¿Por qué? Porque no está la conexión para que esta pueda pasar la información que tiene en nuestra CPU, nuestro disco, hacia el monitor. ¿Ok? Entonces ahí. Y miren esta última parte, si te gustan mucho los juegos, dice, me hicieron muchas preguntas de una computadora gamer, ¿no? En la clase. Cuanto más gigabytes tenga, entonces también va a permitir que tu tarjeta de video o el procesamiento para pasar la información hacia tu monitor sea la mejor, ¿no? Entonces ahí ustedes van a poder utilizar ya para los gamers, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos adicionar otra tarjeta de video más, si fuera necesario. Tarjeta de sonido también va a permitir que hagamos el ingreso de la información o también la salida, ¿no? Que nos permite eso. Al conectar los audífonos, los altavoces, micrófonos por allí, etcétera. ¿Ok? Entonces todo esto va a ir dentro de tu placa. Como les decía, algunas son integradas y algunas son las puras, las que se pueden añadir y las que ya vienen tal cual en sus placas. Queda entonces pendiente la realización del foro y también del examen de esta primera actividad.